Hola a todos, soy Bruno y hoy estamos en la fábrica almacén de Eurocrea Studio, que son unos fabricantes de figuras a gran escala. Y vamos a entrar para enseñároslo y espero que disfrutéis del vídeo. Pues ya estamos por aquí, estamos con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Encantado. Pues estamos en la fábrica, en el almacén. Cuéntame un poco, tío, ¿qué es lo que estamos viendo por aquí? Bueno, pues nosotros somos Eurocrea Studios. Nos dedicamos a lo que es el tema de fabricación de figuras a gran escala, desde 2 metros hasta 10 metros. Trabajamos también escenografía para películas, anuncios de televisión, ¿vale? Entonces vamos a dar un tour por nuestro taller, que os vamos a ir mostrando un poco los proyectos que tenemos entre manos. Y os estaré explicando un poco el proceso de cada figura, ¿vale? Vale, empezamos fuerte, ¿no? Sí, empezamos fuerte. Estas son nuestra estrella, ¿no? Tenemos aquí a Bumblebee. Esta figura está hecha en Porex con impresión 3D, ¿vale? Porex es el mítico corcho blanco, que después le damos un proceso bastante complejo para endurecerlo y que quede totalmente duro. Y bueno, es una figura bastante compleja por su forma geométrica, ¿vale? ¿Cuánto mide? Mide cerca de 4 metros. ¿Y en cuántos pasos estaría hecha, digamos? La figura está dividida en brazos, cabeza y cuerpo, ¿vale? Y en las piernas. Y habría que, hasta para montarla, se necesita un torito o una grúa, porque pesa más de 200 kilos, ¿vale? Ha estado en el estreno de la peli de Transformers y para nosotros es nuestra estrella. Sí. Esto que estamos fabricando es un Raptor. Lo tenemos ahora cogido con la grúa porque bueno, ahora mismo no se sostiene él mismo en pie. Hay que hacerle un proceso de soldar hierro y demás, por eso está colgado con la grúa. Y esto es impresión 3D, ¿vale? Por eso se le notan todo lo que es los relieves y demás, y mezcla con Porex, por eso la cola es blanca. ¿Cuánto tiempo habéis invertido en esta pieza? Esta pieza Sí. todavía le queda, sí. Una pieza así podemos, con esta calidad, sobre un mes aproximadamente, un mes largo. ¿Y cuánto le queda? Pues está en el proceso ya último, le queda un poco de esculpido de las piernas, Claro. de detalle, y luego pues hay que imprimarla, ¿no? y pintarla. Pues aquí tenéis las míticas espadas del Señor de los Anillos, 2 de ellas, que se está preparando para una exposición del Señor de los Anillos, un evento, ¿vale? Que son 2 réplicas exactamente iguales, muy fieles a la película, y luego donde están apoyadas podéis ver también que son ladrillos de Porex blanco, ¿vale? Ahora mismo están sin tratar, están blandos, es decir que si le hincamos el dedo pues lo podemos dañar, pero cuando se recubra de ese producto pues ya serán como ladrillos, ¿vale? Serán muy ágiles para transportar, ¿vale? Pero muy resistentes, ¿vale? Estas paredes se usan mucho también en el cine, si hay que hacer un árbol gigante, no sé, una cueva o algo así, pues se hace en corcho porque es fácil de transportar, es muy rápido, ¿vale? Porque esto se tarda muy poco y da unos resultados muy buenos, ¿vale? En el cine todo es todo es mentira prácticamente. Es la magia ¿vale? del cine. Es la magia del cine. Bueno, ahora estamos en lo que es la segunda parte de la fábrica, un poco del almacén. Explícanos qué nos podemos encontrar por aquí. Vemos incluso máquinas de impresión 3D. ¿Qué es lo que se hace por aquí? Sí, mira, pues por aquí tenéis más parte de un decorado, ¿vale? De una peli. Tenéis más rocas, más ladrillos, una puerta que se está construyendo, y por aquí tenemos la sección de impresión 3D, ¿no? Ahora mismo las tenemos paradas porque estamos para empezar otro proyecto,
pero por aquí podéis ver cómo trabajan, ¿no? Es nuestra orden del día y más con la inteligencia artificial y la usamos muchísimo para el tema de caras, manos, ¿vale? Todo lo que tiene mucho detalle usamos la impresión 3D, ¿vale? Ahora estamos haciendo una especie de huevo de dragón, ¿vale? Tienen mucho detalle, mucha textura y bueno, ¿Y cuánto tarda más o menos la impresora en terminar el proyecto? pues suele tardar en torno a, por ejemplo, esta pieza tarda unas 7 horas, Vale. ¿vale? Depende de la calidad que le demos, pues tarda más o tarda menos, ¿vale? También trabajamos con impresoras de resina, ¿vale? Por aquí tenéis otro ejemplo. Esto es una figura impresa en 3D ya directamente. Ajá. Para un cliente. Es resistente ya, aunque luego le vamos a echar el producto también, porque si no, esto no aguanta el exterior. Por supuesto. Y entonces, si esto va a estar en un parque de atracciones y le va a llover, sol y demás, Claro. necesita... ¿Y cuántas piezas más o menos tiene? Esta está hecha en como 3 partes, Vale. ¿vale? Como en 3 partes. Qué guapo. Veían poco, ¿eh? Sí, sí. Oye, pero me imaginaba que incluso que viesen bastante menos, ¿eh? Está muy bien. Sí. Estos cascos los hacían para las Belly. Era un plástico blanco, caliente, y lo termoformaban con calor, que allí tenemos también nosotros la máquina, y le sacaban el vacío y hacían lo que es la forma. Por eso tienen tan mala puntería, porque es muy poco. Ven muy poco, son muy torpes. Ya ves. Y aquí tenéis, pues bueno, una réplica, concretamente una réplica de mi mano. Se hizo un molde de alginato, ¿vale? Y se hizo lo que es la copia, ¿vale? La mano izquierda, veis de la vena. Es clavado. ¿Qué tiempo se tarda en hacer una mano como esta? Esto se usa mucho para el cine. Se llama molde de alginato, se usa para las caras, cuando hay que hacer una prótesis, una mano cortada para una escena concretamente, ¿no? Entonces pues se le saca el molde de la mano al actor, o la cara, o la parte del cuerpo que sea, y luego se hace la copia. En este caso es rígida, ¿vale? Es resina, pero también se puede sacar en silicona, que es blandita, ¿no? Vale. Entonces da esa más sensación todavía de que es real. Y un molde de una mano así, pues en el cine todo es muy rápido, ¿vale? Los actores valen mucho dinero, entonces hay que hacerle el molde muy rápido. Sin un molde de una mano podemos tardar 3 minutos en sacarle el molde. Wow. ¿Vale? Es una silicona muy rápida que hay que tener mucho cuidado y se le hace el molde y después se hace el vaciado, o bien en silicona o bien en resina, ¿no? Y el nivel de detalle es flipante. No habrá una forma quizás de hacerla más real, ¿no? Más real nada, ni con impresión 3D, ni con resina. Este es el método clásico. El método clásico que se usa desde hace 20 años y el que mejor... Sí, sí, cuando hay que hacer una prótesis de un corte, de un brazo amputado, estos son efectos prácticos del cine. Los buenos, ahora se usa mucho CGI, mucho, y no resulta tanto como el efecto práctico. Nosotros defendemos el efecto práctico porque, claro. Si no, no comemos, ¿no? Pero la verdad que el resultado es muy bueno. Sí, es increíble. Bueno, pues hola a todos otra vez. Estamos ya en un momento más de calma. Vamos a grabar un pequeño podcast. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Pues bueno, yo lo que te quiero pedir, aunque creo que ya lo has hecho en la grabación de antes, quiero que te presentes un poco, hablar de ti, cómo empezaste
y ya a partir de ahí vamos con las demás preguntas. Venga, pues nada, soy Manuel Chávez, tengo una empresa, se llama Eurocrea Studios y nos dedicamos al sector del cine y fabricamos figuras de tamaño real, ¿no? Y escenografía de gran escala, ¿vale? Hacemos cualquier tipo de proyecto, sea bien corpóreo de letra, una figura de 10 metros, animatrónica. Realizamos cualquier proyecto que se te venga a la cabeza, ¿no? Vale, me encanta. ¿Y crees que hace falta gran talento para dedicarte a lo que tú te dedicas? Sí y no. Vale. Lo primero es que te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo, ¿no? Porque este trabajo hay que implicarle muchas horas, es muy sacrificado para llegar a los objetivos, ¿no? Porque son objetivos muy, muy ambiciosos y hay que dedicarle mucho tiempo y para ello pues te tiene que gustar. ¿Talento? Pues sí. No todo el mundo a lo mejor es capaz, ¿no? Pero yo siempre digo que si algo te gusta, pues que le tira a ello, ¿no? ¿Y cómo empezó a entrarte el gusanillo por esta fabricación, por este mundo? Bueno, pues yo siempre de pequeño he tenido eso dentro, ¿no? Siempre me ha llamado la atención el tema de cómo ese detrás de cámara del cine, ¿no? Cuando iba a la juguetería, ¿no? A esas figuras de colección siempre las he visto como algo, ¿cómo lo harán, no? Siempre he querido tener figuras de colección, ¿no? Con mucho detalle y siempre me he empapado de esos vídeos, ¿no? Luego tengo una familia que siempre se ha dedicado al sector, siempre mis padres al tema de las cabalgatas de Reyes, espectáculos, mundo de televisión, entonces desde chico pues lo he mamado, ¿no? Claro. Mucho, entonces lo llevo desde dentro. Y hablando del tema de las figuras, ¿qué materiales utilizas para, por ejemplo, este Iron Man? Sí, concretamente este Iron Man que veis aquí detrás mío, le tengo mucho cariño porque fue una de mis primeras figuras, ¿vale? Que hice a tamaño real. Hacía cositas en pequeño, pero esta figura pues fue una de mis primeras, ¿no? Tiene ya bastante años, pero le tenemos mucho cariño. Esta figura es impresión 3D, Vale. ¿vale? Con una máquina de 1 metro cúbico y bueno, me costó mucho trabajo porque en esa época era muy inexperto, pero bueno, el resultado quedó bastante bien, ¿no? Muy fiel a la película. Y justo me hablabas de las máquinas de la impresión 3D. ¿Qué tecnologías utilizáis aquí? Hemos visto las máquinas antes, cuéntame un poco. Sí, nosotros uno de los primeros pasos son el diseño 3D, ¿vale? Tenemos diseñadores 3D que modelan lo que es la escultura. Todos los detalles que veis está esculpido por ordenador. Antes tradicionalmente se hacía en barro y luego se sacaba un molde, pero ahora actualmente pues se esculpe en el ordenador. Vale. Y actualmente pues es verdad que estamos usando la inteligencia artificial en nuestra orden del día, está llegando muy rápido y nos está facilitando mucho lo que es el diseño 3D, ¿no? Porque en cuestión de minutos, a través de una fotografía, pues podemos hacer un diseño 3D que luego pasamos o bien a la fresadora, a una CNC de control numérico o una impresión 3D, tanto de FDM, que es la que habéis podido ver, o resina, ¿no? Vale. Entonces nos da unos tiempos de fabricación y una calidad pues muy Brutal, alta, sí. brutal. Y justo hablando del Iron Man, ¿qué tiempo, bueno, incluso del Iron Man, el Hulk se ve en la cámara? ¿Cuánto tardasteis más o menos en hacer el Hulk? Hulk, pues son figuras de unos 3 metros con este nivel de detalle,
pues en torno a eso, a 1 mes y medio, Vale. 2 meses. Si hablamos del Transformer de Bumblebee que hemos visto al principio, pues puede rondar 6 meses, 5 meses, ¿vale? Las formas geométricas, esto que veis aquí, prácticamente tienen mucho trabajo. Vale. Vale, Manu, y ahora te quería preguntar un poco por la empresa y por sus inicios. ¿Cómo empezaste a fundar todo lo que has creado hasta ahora? Sí, bueno, mis inicios fueron alrededor del 2018 aproximadamente. Yo realmente, pues bueno, como todo el mundo, ¿no? Siempre he tenido este sueño, pero bueno, yo terminé bachillerato, siempre he querido dedicarme a esto, pero es verdad que pues todo el mundo me decía que tenía que coger una carrera, ¿no? O bien de arte, o bien algo dedicado con el sector o para ganarme la vida. Me metí en un grado medio, el cual estuve 1 año y la aprobé todas, ¿vale? Pero bueno, en el segundo año empecé y pues me quedé, escuchaba al profesor, miraba el libro y decía, esto no es lo mío, ¿no? Entonces me salí de los estudios y bueno, comencé con este proyecto. Mi madre siempre ha fabricado mascotas publicitarias para equipos deportivos, anuncios y demás, nunca figuras ni escenografías. Entonces, pues empecé con ella en un local bastante humilde, porque vengo de una familia muy humilde, y empecé durante 5 años a empaparme de lo que es impresión 3D. En esa época no había nadie, no había ningún técnico que yo pudiera llamarlo y decirle, oye, se me ha roto esto, se me ha roto la impresión 3D, la impresora 3D, no había ningún técnico. Entonces, pues han sido 5 años bastante duros en el que pues, he invertido mucho tiempo, muchísimo tiempo y sin ganar prácticamente 0 euros, prácticamente en pérdida. Vale. Porque ha sido fallo tras fallo tras fallo y con eso he ido aprendiendo. Siempre he estado muy criticado alrededor de mi familia, de mi sector, profesores, porque bueno, siempre me han dicho que cómo me voy a poder ganar la vida haciendo una mascota publicitaria para un club o una figura como esta. ¿Quién va a querer una figura como esta? Porque claro, no es como ir a comprar el pan o... Entonces los profesores me decían, bueno, está muy bien lo que te quieres dedicar, pero estudia, ¿no? Que en cierto modo está bien, ¿no? Pero yo siempre animo que si tenéis un sueño, en mi caso era podéis conseguir lo que he conseguido, lo que habéis visto, una nave, maquinaria, todo. Si tenéis un sueño tenéis que ir a por ello porque se cumple, ¿vale? Yo lo visualizaba, sabía a dónde iba a llegar y lo he conseguido. Y me visualizo con otros proyectos, me visualizo fuera de España, con proyectos más grandes. O sea, yo he conseguido esto, pero sigo visualizándome con otras cosas, ¿no? Claro, eso es muy importante. Y te quería preguntar por el tema de la frustración. ¿Has sentido durante estos 5 años que me has hablado que estabas intentándolo, fallabas? ¿Cómo te tomabas esto del fracaso? Pues ha sido duro. Ha habido veces, yo decidimos comprar una impresora de gran escala, alemana, marca alemana. Claro, cuando nos llega esta máquina y se nos rompe, una máquina que nos costó bastante dinero, ¿no? Se nos rompe, pues claro, me decía mi madre, oye Manuel, ¿esto cómo lo vamos a solventar si no hay técnicos? O sea, los técnicos estaban en Alemania
Y los alemanes nos decían, mira, Manuel, si quieres que nosotros te la reparemos, pues vuelos, estancias, bueno, cosas que no teníamos nosotros dinero para ello. Entonces se nos rompió la máquina y pues había muchas noches que yo he llorado, ¿no? Tenía alrededor de eso, 16, 17 años y he aprendido a, pues, reparaba una pieza, la rompía y me costaba la pieza 200 euros y no tenía dinero, esa época fue muy dura, no tenía dinero ni para comprar un bote de laca porque la máquina necesitaba laca para la base, ni para el pan, o sea, no te estoy mintiendo, no tenía 50 céntimos para comprar el pan. Y ha sido una época muy dura porque y lo he pasado un poco mal por eso, porque nadie te apoya. Claro, también hay que comprender a tu familia, ¿no? Que llevas 5 años trabajando para lo mismo y dicen, bueno, no avanza, no tiene ningún tipo de beneficio ni nada, pues te dicen, esto ya es hora de que corte. Y además que confía en el proyecto eres tú, y entiendo, claro, que eso no lo ven ellos tampoco. Claro, Ellos no entienden el proyecto realmente. Claro, tú le explicas a tu familia, no, pero es que esto yo tengo que demostrar que yo valgo, que hago, que tienes que dar una calidad, ¿no? Como es tu caso, estás dando una cierta calidad al principio muy buena. Tú tienes que demostrar que tus vídeos valen, ¿no? Claro. Lo que estás haciendo. Al principio no vas a tener la recompensa de inmediato, tienes que demostrar lo que vale y el potencial que tiene, ¿no? Entonces, pues eso fueron 5 años bastante complicados, Vale. pero siempre lo he visualizado y siempre me he proyectado lo que yo quería era una nave y la pude comprar después del COVID. Pero bueno, ha sido bastante duro, pero se ha conseguido. Lo has conseguido, qué bien. Y bueno, tú y yo nos conocimos en una exposición que hiciste aquí en Málaga con todas las figuras. Te quería preguntar, ¿cómo fue el crear esa exposición, el llevar todas las figuras? ¿Cómo viste el resultado incluso? Sí, eso fue un capricho, ¿no? Pues, yo soy malagueño y bueno, vi que junto a una asociación también de aquí de cine quisimos darle a los malagueños ese privilegio, ¿no? Claro. De ver esas figuras, muchas de ellas licenciadas, figuras únicas, escenografía, ¿no? de películas. Quisimos darle ese privilegio, ¿no? Y fue un proyecto bastante bonito, muy sacrificado, ¿vale? Porque fue un proyecto nuevo en el que, bueno, había que montaje, luz, el transporte de la figura, que es muy costoso y muy trabajoso porque no se puede romper nada, son figuras muy, muy grandes, con cajas de madera y palets muy grandes. Y eso fue un proyecto bastante complejo, pero ver a todos los malagueños disfrutando, haciéndose fotos con cada escena, con Iron Man, Spider-Man, fue muy, muy gratificante. Vale. ¿Y tienes alguna anécdota de esa experiencia con no sé? Sí, a ver, la exposición nosotros la montamos a nivel hobby, ¿no? Vale. Para que todas las figuras estuviesen juntas a través de la asociación y demás. Y tampoco nos esperábamos la repercusión que iba a tener la exposición y no estábamos tampoco preparados para la repercusión, ¿no? Entonces había zonas que se nos aglomeraban gente y demás, pero bueno, pudimos solventarla bastante bien. Al final el proyecto fue un éxito, ¿no? Sí, fue un éxito y esperamos poder volver a repetirla. Vale. ¿Y quién suelen ser tus principales clientes? Ya sean ferias, marcas, cuéntame. Sí, nosotros trabajamos para, sobre todo, empresas. Vale. Nos llegan muy pocos particulares, un 10%. Lo demás es todo empresas. Trabajamos pues desde empresas privadas
cualquier tipo de empresa de muebles, de telefonía que quiera hacer una mascota, una figura para ponerla en la fachada, ¿vale? Empresas privadas, y hasta hemos trabajado con Antena 3, programas de televisión como Mask Singer. Hemos hecho varias mascotas para Dulceida, Alaska. Hemos trabajado también para películas. Hemos trabajado, hemos fabricado varias escenografías y, o sea, nos llegan empresas tanto a nivel nacional como internacional. Vale. Y hablando de las figuras, tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa si te equivocas en algún paso, en alguna parte? Todo se puede arreglar en esta vida, todo se puede reparar, todo se puede solventar. Se cometen muchos fallos en este sector, se cometen muchos fallos porque cada proyecto es nuevo, es único, ¿no? Entonces, claro, al no repetirse, pues hay que pensar si lleva una estructura de hierro interior. Imagínate que va a estar expuesta en la calle, ¿no? En un parque temático, la figura mide 10 metros de alto. Esa figura tiene que llevar una estructura de hierro interior, tiene que estar muy bien pensada, porque claro, va a estar en exterior, la va a tocar la gente. Va a estar al sol, incluso claro, si llueve. Incluso si llueve, le da el sol, la gente, pues, algún impacto lo tiene que aguantar. No es solo la estética, también la seguridad, ¿no? Del público y de las personas. Entonces, figuras como Hulk, ¿no? Que lo tenemos aquí detrás, pues tienen que tener una estructura de hierro interior, ¿no? Vale. Y justo hablando de esas figuras más altas, ¿cuál ha sido la más alta que has hecho? Récord. Pues hemos hecho una figura 6 metros de alto. Vale. Hicimos la niña del juego del calamar. Ah, vale. Qué guay. Y le hicimos también lo que era animatrónica y se movía la cabeza, porque simulaba el juego, ¿no? Claro. de esa escena, ¿no? De la serie. Y fue para una premiere, ¿no? Una publicidad de la serie. Eso eran cerca de los 6 metros de altura. Vale. ¿Y podemos hablar un poco de lo que te cuesta a ti hacer este tipo de figuras? Sí, depende del proyecto. Vale. Depende. Incluso la altura. Claro, la altura, complejidad. Vale. Estamos hablando que figuras como esta que tienen muchos detalles, el precio es bastante más elevado que una figura que es totalmente lisa, ¿no? Pero sí, vale unos cuantos miles. Vale. ¿Y qué tipo de figuras disfrutas tú más hacer? Por ejemplo, la de los Juegos del Calamar, o incluso algunas más reales como la de Iron Man o la de Hulk. A mí me gustan figuras grandes. Grande. Contra más grande, el desafío es mayor, el reto. Por ejemplo, el Raptor, que estamos ahora en construcción, es una figura bastante compleja por la pose que tiene. Claro. Tienen la pierna adelantada y todo el peso recae sobre la cabeza y tiene que estar muy bien compensada porque, claro, si no, no se sujeta. Entonces, me gustan proyectos grandes y escenografía. Para películas me gusta mucho, ¿no? Eso. Ahora entre manos tenemos un proyecto que hicimos para una peli que no podemos mostrar, pero se va a estrenar en Navidades, y que es del futuro. Hicimos una cápsula en un robot y tal, que ya mostraremos imágenes, pero eso, nos gustan los retos, ¿no? Sobre todo que te llega una productora de cine y te dice, esto lo tienes que tener en un mes, y como sea, y pues eso, se echan muchas horas, es muy sacrificado. Nosotros echamos muchísimas horas y termino un proyecto y se baja mi compañero y dice, bueno, ¿qué seguimos, no, Manuel? Es muy sacrificado. Vale, y justo me hablabas antes de visualizar en el futuro y tal. ¿Qué metas tienes todavía por cumplir con tu empresa? Bueno, mi idea es hacer grandes
grandes producciones, grandes películas. Hasta ahora hemos hecho, pero bueno, son producciones medias, ¿no? Vale. Y queremos hacer, pues eso, producciones bastante elevadas, incluso fuera de España, y sobre todo parques temáticos, ¿no? Lo que es toda la escenografía y demás, ¿no? Entonces, también quiero expandir lo que es la infraestructura, porque, bueno, se nos está quedando un poquito ya más pequeña, entonces queremos expandirnos y, bueno, me visualizo con proyectos más grandes, cada vez hacer lo que son las figuras en menor tiempo, ¿no? Claro. Para darle al cliente una mejor experiencia y bueno, eso, cada vez proyectos más grandes, hasta que no haya límites. Vale. El sector ahora mismo se puede decir que está en auge, ¿no? Sí, el sector, somos poquitos. En España somos poquitos. Es verdad que cada vez Málaga está subiendo más, tiene más valor, pero es verdad que cuando yo empecé, por estar en Málaga, me tachaban un poquito, ¿vale? Porque todo el sector está en Madrid, Barcelona, grandes ciudades. Claro, entonces a lo mejor Antena 3 tienen allí un despliegue de empresas que pueden tirar locales, ¿no? Que están en Madrid. Claro, el hecho de que tú estés en Málaga les cuesta a ellos pues, el transporte y demás, entonces ha sido un poco complicado, pero sí que es verdad que ahora Málaga tiene más valor y estar en Málaga, pues bueno, Es una suerte. es una suerte. Vale. Sí. Pues, ¿tienes alguna pregunta? Pues yo me he quedado un poco antes con la idea que ha dado de su carrera. ¿Qué mensaje das tú después de vivir toda la época mala que has vivido, la pandemia de por medio? ¿Qué mensaje das tú? Porque el que nos has dado antes Sí. hablando en privado nos ha encantado. Sí. Viendo el antes y el después, es decir, todo lo que has sufrido, porque eso lo sabes tú nada más, evidentemente. ¿Qué mensaje puedes dar del esfuerzo y de lo que hay que realmente luchar por algún sueño? Sí, pues a ver, yo quiero decir a los jóvenes, ¿no? Que yo he pasado por ahí, esos jóvenes que tienen un sueño, una meta, que nunca la descarten, nunca, jamás, que por mucho que le diga ni tu profesor, ni tu padre, ni tu madre, ni tu familia, eso lo llevamos dentro, el proyecto, el sueño que queramos y que nunca, jamás lo apartéis. Porque siempre digo que hay que trabajar en tu pasión, en lo que te gusta, ¿no? Y hay que luchar por ello. Eso sí, hay que tener paciencia, como yo la tuve. En mi época tuve que tener mucha paciencia hasta conseguir esos resultados, pero que no dejéis de luchar por vuestros sueños, que los sueños llegan, parece un tópico, pero es verdad, esto que dicen ¿no? Se escucha mucho a los famosos, se escucha, sí. ¿No? Que los sueños llegan, que hay que proyectarse, y es verdad, te tienes que proyectar, te tienes que visualizar y te lo tienes que creer, ¿vale? Yo me lo creí y lo tengo. Y animo a todos esos jóvenes, a ti, que luchéis, que ni tu padre, ni tu madre, ni tu profesor te digan que no, que vosotros sigáis a piñón, a piñón, a piñón. No veis los resultados, seguid haciéndolo con pasión y que esto es una carrera de fondo, no es un sprint, es una carrera de fondo y que mucha gente se queda por el camino, ¿no? No sabemos cuándo va a estar la meta. Tú puedes tener la meta el año que viene o la puedes tener la meta la semana que viene, subo un vídeo, pego un pelotazo y has triunfado, pero que si no lo pegas y tardas un año, 2, 3, 4, lo importante es llegar y lo importante es disfrutar con tu trabajo, ¿no? Como creo que sí, tú disfrutas con los podcasts, yo disfruto con lo mío y que no dejéis nunca de perseguir vuestros sueños. Jóvenes y no tan jóvenes. Claro. También hay mucha gente que, bueno, pues por cuestión de circunstancias, de edad, pues se quedan ahí encasillados
por bien en un trabajo, porque tienen una serie de gastos y tal, y tienen un sueño o quieren trabajar en algo y por miedo, por rutina, no lo hacen, ¿no? Es que yo soy muy mayor, ¿no? Es que... Entonces creo que no hay que tener miedo, no perdemos nada, ¿no? Sobre todo personas como yo, ¿no? Como tú, que venimos desde abajo, desde familias humildes, que tampoco perdemos nada por hacerlo, ¿no? Entonces siempre animo a que busquéis vuestros sueños y que vida solo hay una. Pues yo creo que este es un mensaje muy positivo para cerrar aquí el podcast. Sí, espero que os haya encantado esta charla, a mí me ha encantado, la verdad, es increíble. Placer. No voy a tener nunca un mejor set de grabación que este. Y pues nada, eso chicos, dale a like, suscribiros al canal y hasta el próximo podcast. Hasta luego. Adiós. Antes de acabar con el vídeo quería darle las gracias a Manu de Eurocrea y a Eurocrea en sí por habernos dejado su taller para grabar este pedazo de podcast y también por invitarnos a un rodaje que veréis en próximos vídeos junto a Jaime Ordóñez y bueno, eso, que muchísimas gracias y nos veremos dentro de poco. Muchas gracias a Eurocrea Studio.